Buenos días, mi nombre es Rubén Darío Cos López. Trabajaremos la actividad 7, construcción con regla y compás, de la asignatura Pensamiento Matemático y Álgebra. Los tres problemas clásicos de la matemática griega fueron la cuadratura del círculo, la trisección del ángulo y la duplicación del cubo. La historia nos dice de la cuadratura del círculo. El problema de construir un cuadrado de área igual a la de un círculo se remonta al inicio de las matemáticas, cuando el escriba Amés, a quien se citó en el siglo II a.C. en el papiro Rin, da una regla para construir un cuadrado de área casi igual a la del círculo, cortar un noveno del diámetro del círculo y construir el cuadrado con lo restante. Esto da una buena aproximación para el número pi de 3.1605, aunque todavía lejos de 3.1416. Hipócrates de Cuy fue realmente el primero en usar una construcción plana para encontrar un cuadrado con área igual a la de una figura con lados circulares. La cuadratura del círculo implica una irracionalidad de naturaleza enteramente diferente a la de la trisección del ángulo y la duplicación del cubo. La solución del problema de la curvatura nos lleva a la ecuación que no tiene como variable medida del lado del cuadrado del área equivalente al área del círculo de radiounidad, x cuadrada igual a pi. El coeficiente de pi del término independiente no es algebraico, por lo tanto no puede ser raíz de una ecuación algebraica con coeficientes racionales. Para la trisección del ángulo, el sofista Hipías de Elis utilizó una curva para resolver el problema de la trisección de un ángulo. Hipías es uno de los primeros innovadores en la evolución del pensamiento griego de fines del siglo V a.C., a quien se debe la curva que más tarde se denominó cuadratriz, ya que por obra de un matemático del siglo siguiente, Dinóstrato, se demostró que por esa curva podía rectificarse la circunferencia o, lo que es lo mismo, resolver el problema equivalente a la cuadratura del círculo, que es dividir un ángulo dado en tres ángulos parciales iguales usando solo regla y compás. Este problema equivale a hallar un x tal que x cúbica más ax más c igual a 0, pero que x solo es expresable como una raíz cúbica que no es construible con regla y compás. En la duplicación del cubo, una historia del origen de la duplicación del cubo fue que los habitantes de Delos recurrieron al oráculo de Delfos para saber cómo contener la plaga que invadió su ciudad. Se dice que el oráculo respondió que debían doblar en volumen el altar de Apolo. El altar era un cubo y el problema era el de su duplicación. Se cree que el problema lo resolvió Hipócrates y que fue él quien primero pensó en una solución. Encontró que si entre dos rectas, una doble de la otra, se insertan dos medias proporcionales, se duplicará el cubo. Él resuelve el problema al hallar la intersección de dos parábolas o de una parábola y una hipérbola. En la duplicación del cubo, construir utilizando solamente regla y compás la arista de un cubo que duplica el volumen de un cubo conocido. La ecuación característica x cúbica igual a 2a cúbica, donde a es la arista del cubo conocido y x es la arista del cubo de volumen doble, se obtiene que x es igual a la raíz cúbica de 2. Por lo tanto, el problema de la duplicación del cubo, el elemento de la solución de este problema no es expresable por raíces cuadradas de las que pueden construirse con regla y compás, ya que la raíz cúbica de 2 no puede construirse solo con regla y compás. Agradezco su atención, muchas gracias.